En el primer video analizamos el surgimiento de la primera iglesia, la nación de Israel, desde el tiempo que Dios la sacó de Egipto y anduvieron en el desierto cuando Dios les dio mandamientos que cumplir para hacer su especial tesoro sobre todos los demás pueblos. Hoy veremos la segunda iglesia, que son básicamente aquellos israelitas que se arrepentían de sus pecados y se bautizaban en agua, evidenciando con ello su deseo de volver a Dios y de cumplir los mandamientos de los cuales se habían apartado. También se le llamó Iglesia de Jerusalén, manada pequeña y o parte del remanente. Aunado a ello, el reino de los cielos prometido a Israel se acercaba. El Mesías ya estaba por llegar y Dios envió como precursor de la proclamación de ese reino a Juan el Bautista, quien exhortaba a Israel a arrepentirse para que cumplieran la ley y a bautizarse en agua para el perdón de los pecados, siendo la tarea principal que tenía Juan el Bautista dar a conocer al Mesías cuando supiera quién era, porque cuando comenzó su ministerio Juan el Bautista no sabía quién era el Mesías, como dice en Juan capítulo 1 versículo 33. Comencemos entonces con la segunda parte del tema Iglesias en la Biblia, enfocado a distinguir claramente al cuerpo de Cristo de las demás iglesias. Como hemos mencionado, identificamos 3 iglesias en la Biblia. En el video anterior hablamos de la primera, que es Israel en el desierto con Moisés. Ahora hablaremos de la segunda, la cual surge en este periodo a partir de Juan el Bautista. Entre el tiempo de Israel en el desierto y Juan el Bautista hay aproximadamente 1400 a 1500 años. Antes de enfocarnos en la descripción de la segunda iglesia, recordemos, ¿cuál fue la obediencia a Dios por parte de la primera iglesia? ¿Cómo fue la obediencia a Dios por parte de la nación de Israel en el desierto y después al habitar la tierra prometida? Bien, pues, instituido el antiguo pacto y dados los mandamientos de Dios a Israel, desde que estaba aún en el desierto, se rebelaba contra Dios y sabemos que se apartaron de la obediencia y fidelidad a Dios, ignorando los mandamientos que les había dado y se extraviaron adorando ídolos. Por eso murieron en el desierto todos los que desagradaron a Dios, como Él se los había advertido. Números 14:29 dice: En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y esto se confirma en Hebreos 3:17, que dice: ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? En el capítulo 8 de Ezequiel, vemos ejemplos de la idolatría en la que cayó Israel. Ezequiel tiene una visión en la que es transportado al templo en Jerusalén. Allí miró un ídolo levantado a la entrada del altar, 70 ancianos de Israel adorando figuras de reptiles y bestias abominables pintadas en las paredes, mujeres llorando al ídolo Tamuz y 24 hombres adorando al sol. Israel ignoró, quebrantó el pacto con Dios. Jeremías 11:10 dice: Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. También en Oseas 8:1 dice: Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. No obstante, Dios siempre estaba exhortándolos a que volvieran a la obediencia. En Oseas 14:1 dice: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Primera de Samuel 7:3 dice: Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. En Isaías 55 del 6 al 7 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ezequiel 14:6 dice:
Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. En Jeremías 35:15 dice, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Entonces vemos que, contrario a la rebeldía de Israel, Dios, que es grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, permanece fiel al pacto con Israel. Él no olvida su pacto y sus promesas a Israel. Salmo 111, versículos 4 y 5 dice, ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Salmo 105, versos 7 al 10 dice, Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, o sea, para siempre. En su misericordia, Dios, además de darle la oportunidad a Israel de arrepentirse y de volver a la obediencia, prometió hacer un nuevo pacto con la nación de Israel. Veamos sus características. Jeremías 31, 31 al 33 dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 50, versos 4 y 5 dice, En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, Venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en el olvido. Jeremías 32, versículos 39 al 40 dice, Y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Ezequiel 11, versos 19 al 20 dice, Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 36, versos 26 al 27 dice, Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ahora bien, como vemos, Dios prometió hacer un nuevo pacto con la nación de Israel, un nuevo pacto mucho mejor que el antiguo, ya que el nuevo pacto está basado en mejores promesas. Básicamente Dios, si me permite la expresión, reprogramará a los israelitas a que cumplan sus mandatos, leyes y ordenanzas. Por eso habla de darles un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y también de infundirles temor para que no lo desobedezcan. En otras palabras, con espíritu y corazón nuevo, Dios hará que tengan voluntad y determinación para honrarlo por siempre. Los llenará del deseo de obedecerle y de no apartarse nunca de él. De hecho, Dios pondrá sus leyes en sus mentes y las escribirá en su corazón.
Todos y cada uno de los salvos conocerán al Señor, y por su misericordia Dios no recordará sus pecados. Aunado a ello, el que garantiza, el fiador del cumplimiento de este nuevo pacto es el Señor Jesucristo. Dios es el que se asegura de que esa iglesia le obedezca. Leemos todo esto en el libro de Hebreos capítulo 8, versos del 6 al 13, que dice: Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio, es decir, misericordioso, a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Y quién es el beneficiario de este nuevo pacto? El beneficiario de este nuevo pacto es la nación de Israel. Dios dijo claramente que haría el nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Pero solamente los israelitas que hayan sido obedientes a Dios de acuerdo a la dispensación o administración que Dios haya estado llevando a cabo. Por ejemplo, a partir de la predicación de Juan el Bautista, solo aquellos israelitas que se arrepintieron, se bautizaron en agua y creían en la cercanía del reino de los cielos y con ello la llegada del Mesías. ¿Cuál era la condición de Israel cuando llegó el Mesías? ¿Cuando nació el Señor Jesucristo? ¿Cuando realizó su ministerio terrenal? Como vimos, la nación de Israel se había apartado de los mandamientos de Dios, había idolatría e hipocresía. Por eso, en preparación de la llegada del Mesías, de la cercanía del reino de los cielos y de la realización del nuevo pacto, Dios envió como precursor a Juan el Bautista para que Israel se arrepintiera y volvieran a Dios. Así, hablando acerca del nacimiento de Juan el Bautista, en Lucas 1:16 dice: Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Con el llamado al arrepentimiento a la nación de Israel por parte de Juan el Bautista, comenzó a formarse un remanente de la nación de Israel, que se había arrepentido, es decir, que habían cambiado su concepción respecto a Dios y sus mandamientos. Y como testimonio de la sinceridad del cambio en su corazón, de que querían obedecer a Dios, se bautizaban en agua. Estos primeros discípulos, al igual que Juan el Bautista, primeramente no sabían quién era el Mesías, pero creían en la aproximación del reino de los cielos. Por eso se habían arrepentido y bautizado. Posteriormente, Juan el Bautista se entera de que el Señor Jesucristo era el Mesías, y así lo presentó a Israel, a ese remanente arrepentido, como dice Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Después, en razón de la declaración que había hecho Juan el Bautista acerca del Señor Jesucristo como el Mesías de Israel, discípulos de Juan el Bautista comenzaron a seguir al Señor Jesús, como dice en Juan,
capítulo 1, versículos 35 al 41. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Después de bautizarse, el Señor Jesús comenzó a predicar lo mismo que Juan el Bautista: Arrepiéntanse y bautícense porque el reino de los cielos se acerca. También el Señor Jesús nombró a sus 12 apóstoles y a otros 70 discípulos y los envió a predicar el mismo mensaje: Arrepiéntanse y bautícense porque el reino de los cielos se acerca. Ese mensaje de buenas nuevas estaba dirigido a la nación de Israel, independientemente de que se fueran agregando prosélitos que igualmente entrarán al reino de los cielos en el milenio por venir y que se instaurará aquí en la tierra. Y así se iba formando una congregación, un remanente de Israel, caracterizado porque sus miembros se habían arrepentido, bautizado en agua y creían en la cercanía del reino de los cielos. Aunado a ello, algunos ya se habían enterado y creían que el Señor Jesucristo era el Mesías de Israel. Después de la muerte, resurrección y ascensión al cielo del Señor Jesús, los discípulos seguían predicando a los israelitas la misma buena nueva, es decir, el mismo evangelio del reino de los cielos: arrepentimiento, bautismo en agua, y ahora además creer que el Señor Jesucristo era el Mesías de Israel. De esto hablan los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, siendo el caso que, como se describe en el capítulo 2 del libro de Hechos, el día de la fiesta de Pentecostés, Dios envió el Espíritu Santo sobre todo aquel que se había arrepentido, bautizado en agua, y que había creído que el Señor Jesucristo era el Mesías de Israel, el ungido de Dios. Esta iglesia o congregación, la iglesia de Jerusalén, es a la que el apóstol Pablo persiguió y la llama el Israel de Dios, que son el grupo de israelitas que deseaban volver al camino de Dios, se apartaron de la idolatría y volvían a obedecer los mandamientos de Dios. Esta es la segunda congregación o iglesia que identificamos en la Biblia. Entonces, cuando el Señor Jesús fue presentado por Juan el Bautista como el Mesías, era necesario que esos judíos discípulos de Juan el Bautista también creyeran en el Señor Jesús como el Mesías de Israel. Es decir, después de la manifestación del Señor Jesús como el Mesías de Israel, era necesario para salvación creer en Él. Nadie que negara al Señor como el Mesías sería salvo, aun cuando se hubieran arrepentido y bautizado en agua, e incluso trataran con todo su esfuerzo de guardar la Torá o la ley de Dios. Si en los días del ministerio terrenal del Señor Jesús supieron de Él y no creyeron, si lo negaron, no podrán ser salvos, ni entrar en el milenio, ni en el nuevo pacto, pues ese era el requisito más importante: creer que el Señor Jesús es el Mesías de Israel. Ahora bien, el nuevo pacto, al igual que el antiguo, se instituyó mediante sangre, pero ya no con sangre de animales, sino con la sangre preciosa del Señor Jesús. Todos los cristianos sabemos esto: la sangre del Cordero sacrificado por los pecados del mundo. ¿Y por qué el antiguo y el nuevo pacto se hicieron mediante sangre? Lo que sucede es que varias naciones antiguas no celebraban pactos o contratos como hoy en día con documentos y firmas, sino mediante sacrificios, con ceremonias solemnes. Los animales sacrificados para la ocasión eran partidos y sus partes separadas. Luego, los contratantes pasaban por entre las partes del sacrificado, lo que involucraba como una sanción maldición sobre el que violara el pacto, para que de la misma manera fuera partido, es decir, destruido. ¿Recuerda lo que dice Génesis capítulo 15 versos 17 al 18? Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra.
desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Por eso, si Israel no cumplía la ley de Dios dada mediante Moisés, había una maldición de Dios. Deuteronomio capítulo 28 versos 15 y 16 dice: Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Y ahí continúan muchas más maldiciones. Es solo para ejemplificar. A la misma sanción como castigo por incumplimiento del pacto se refiere Jeremías capítulo 34 versos 18 al 20, que dice: Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Regresando al nuevo pacto, este fue realizado en lo que se conoce como la Cena del Señor, encontrándose el Señor Jesús con sus 12 apóstoles, todos judíos obviamente, puesto que, como vimos, el pacto se celebraría con Israel. En esa comida el Señor les dijo que tenían que beber de ese vino y comer del pan, representando el vino la sangre y el pan partido su cuerpo. Dice Mateo capítulo 26 versos 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Acaso el Señor los estaba exhortando a cometer canibalismo? Obvio que no. Pero esta fue la forma solemne en que el Señor realizó con la nación de Israel el nuevo pacto, haciendo referencia a la antigua forma de realizarlos. El nuevo pacto fue confirmado con la muerte del Señor Jesús. Hebreos capítulo 9 versos 15 al 17 dice: Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Así fue la celebración del nuevo pacto, pero, no obstante que ya se había celebrado el nuevo pacto, todavía no moraba en ellos el Espíritu Santo. Al respecto, cuando Pedro confesó que el Señor Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dijo el Señor? En Mateo 16, versos 17 y 18 leemos: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Mateo 16, cuando el Señor anunció que en la roca, es decir, en Él mismo edificaría su iglesia, aún no había celebrado el nuevo pacto en la cena, ni tampoco había muerto, obviamente, pero dijo que la edificaría. Esto lo dijo aquí, refiriéndose al futuro. Esto nos lleva a la fiesta de Pentecostés, cuando envió el Espíritu Santo. Ahí fueron bautizados con el Espíritu Santo, dotándolos de poder como les había prometido. Recordemos entonces que estamos viendo el remanente de Israel, los que a partir de la predicación de Juan el Bautista se iban arrepintiendo, bautizando en agua y creyendo en la cercanía del reino de los cielos, y algunos también creyendo en el Señor Jesús como el Mesías de Israel. También los discípulos del Señor y de los apóstoles, esto es el Israel de Dios. Resumiendo un poco lo que hemos visto, ¿qué destacamos? 1. Tanto el antiguo como el nuevo pacto se instituyeron mediante sangre, el primero con sangre de animales y el segundo con la sangre preciosa del Señor Jesús. 2. La nación de Israel se apartó de la obediencia y fidelidad a Dios, quebrantó el antiguo pacto y adoró ídolos. 3. Pese a ello, Dios no se olvida de sus promesas ni del pacto, y por ello,
les ofreció su perdón si se arrepentían y volvían al camino de Dios. Asimismo, en su misericordia les prometió realizar un nuevo pacto, darles el Espíritu Santo para que le teman, guarden sus mandamientos y no se aparten de él. En el milenio, Israel operará bajo el nuevo pacto. 4. Dios envió a Juan el Bautista como precursor de la predicación del reino de los cielos, es decir, Dios gobernando en la tierra como lo hace en los cielos, a lo que se refiere el Padre Nuestro. Varios israelitas se arrepintieron y bautizaron en agua, y algunos tuvieron oportunidad de enterarse quién es el Mesías de Israel y creyeron. Este grupo es la segunda congregación o iglesia en la Biblia y se le llama el Israel de Dios o la iglesia de Jerusalén. 5. Una vez que el Señor Jesús declaró la edificación de su iglesia en sí mismo, celebró el nuevo pacto. Lo confirmó con su muerte, resucitó al tercer día, se les apareció durante 40 días, les habló sobre el reino de Dios y antes de irse al cielo les dijo a los apóstoles en Hechos capítulo 1 versos del 4 al 5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les dijo que esperaran en Jerusalén el bautismo con el Espíritu Santo que Dios les había prometido, con el cual tendrían poder para realizar milagros y demostrar con señales que creían que el Señor Jesucristo era el Mesías. Es bien sabido que la promesa se cumplió en la fiesta judía de Pentecostés, como se establece en Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 47, que dice: Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es un remanente de Israel, el Israel de Dios, la iglesia de Jerusalén o manada pequeña, los cuales se arrepentían, bautizaban en agua, creían en el Señor Jesús y guardaban la ley. Ahora bien, la gran mayoría de los cristianos creen que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, surge en el libro de Hechos, en el capítulo 2, pero ¿será esto correcto? ¿Qué es lo que sucedió en el libro de Hechos capítulo 2, cuando se celebraba la fiesta de Pentecostés y cuando muchos fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Inició aquí el cuerpo de Cristo, la iglesia a la que pertenecemos? Se cree que la iglesia, el cuerpo de Cristo, inició el día de Pentecostés, en atención a lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, para ser de Cristo se necesita tener su Espíritu. Y como el Señor envió el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés en Hechos 2, se concluye que ahí nace el cuerpo de Cristo, lo cual a nuestro entender es un error que iremos despejando. Definitivamente en esta fecha sucedió algo extraordinario. No es cosa menor que el Espíritu Santo se derramara en los creyentes, en la iglesia a la que se refirió el Señor Jesús en Mateo capítulo 16, verso 18, cuando dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
En la fiesta de Pentecostés solo recibieron el Espíritu Santo quienes se arrepintieron, se bautizaron en agua y creían en el nombre del Señor Jesucristo. Pero lo que queremos enfatizar para distinguir de la tercera iglesia, que es el cuerpo de Cristo y que analizaremos más adelante, es que lo que sucedió en la fiesta de Pentecostés, como el apóstol Pedro claramente lo dijo, fue cumplimiento de una profecía que dijo Joel. Es decir, no fue algo nuevo, sino algo que Dios había anticipado. Pedro interpretó la escritura y dijo que lo que estaba sucediendo, Dios lo había profetizado. El libro de Joel se escribió 800 años antes del Señor Jesucristo aproximadamente. El derramamiento del Espíritu Santo estaba profetizado como Pedro lo dijo citando al profeta Joel y al rey David. Cuando menos Dios lo había anticipado 800 años antes. Por eso el derramamiento del Espíritu Santo no fue ningún misterio o secreto, sino cumplimiento de profecía sobre la nación de Israel. No ocurrió algo ajeno a la profecía. Dios ya lo había declarado por medio de los profetas. Esto es muy importante recordarlo. Lo que sucedió ahí, como Pedro lo dijo, ya estaba profetizado, y como el contexto de Hechos 2 lo establece, se encontraban fundamentalmente judíos de varias naciones y prosélitos, personas practicantes del judaísmo, ya que precisamente habían subido a Jerusalén a cumplir con el festejo de ese día, y los apóstoles esperaban la promesa del Señor, el Espíritu Santo que les daría poder para hacer milagros y así cumplir con la llamada Gran Comisión que les fue encargada. Resumiendo, la formación de esta iglesia comienza con el llamado a Israel al arrepentimiento y bautismo en agua por parte de Juan el Bautista con motivo de la aproximación del reino de los cielos y la llegada del Mesías. Así surgió un remanente, el Israel que será salvo junto con los prosélitos como Cornelio. Lo que sucedía en este periodo de tiempo estaba profetizado, incluyendo obviamente la muerte y resurrección del Señor. No hay secretos, sino cumplimiento de la profecía. Dios los estaba llamando al arrepentimiento, a que regresaran a la obediencia de la ley. Sintetizando, la segunda iglesia que observamos en la Biblia es la congregación que comenzó a formarse con el llamado de Juan el Bautista. Era un remanente de israelitas que se arrepentían de haberse apartado de los mandamientos de Dios. Se bautizaban en agua y creían en la cercanía de la instauración del reino de los cielos con la llegada del Mesías. Asimismo, eran también todos aquellos que creyeron en el Señor Jesús como el Mesías de Israel, los discípulos de Juan el Bautista, los 12 apóstoles y los discípulos de estos. Era un grupo de israelitas a los cuales el Señor llamó la manada pequeña y a los cuales se les dio el reino, que tendrá lugar en el milenio. Sobre esta iglesia fue derramado el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, sobre aquellos que se habían arrepentido, bautizado en agua, creían en el Señor Jesús y guardaban la ley. Si alguno de ellos no se había arrepentido, bautizado en agua, negaba al Señor Jesús o no guardaba la ley, no recibió el Espíritu Santo. Dado que había esos requisitos para recibir el Espíritu Santo, no se trata del Evangelio de la gracia de Dios, sino del Evangelio de la circuncisión dentro del programa profético para la nación de Israel. Es esta iglesia a la que Pablo persiguió, el remanente de Israel nacido de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Este es el nuevo Israel, el Israel espiritual, los que tenían que perseverar hasta el fin, los que entrarán al reino milenial con el nuevo pacto en vigor con el Señor Jesús reinando sobre Israel en la tierra. Asimismo, en esta congregación había prosélitos como Cornelio el centurión romano, a los cuales Dios salvó por su fe y sus buenas obras. Lo que sucedió pues en la fiesta de Pentecostés fue el cumplimiento de la profecía de Joel, tal cual el apóstol Pedro lo precisó. Actualmente muchos cristianos predican el evangelio de la circuncisión, arrepentimiento y bautismo en agua, entre otras cosas, pero estas instrucciones fueron para la iglesia de Jerusalén, el Israel de Dios. Esas instrucciones no son aplicables en la presente dispensación. Y bien, aquí concluye el segundo video relativo a la segunda iglesia o congregación bíblica del tema Las iglesias en la Biblia. En el próximo video comenzaremos a analizar la tercera iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Que Dios le bendiga.